José está saliendo atrás vos. Bueno, hoy un día muy especial para los argentinos, muy especial para el ejército, muy especial para la familia militar, eh, porque hoy fue la batalla en el año 75 del río Pueblo Viejo. Sí. Bueno, fue un combate, ¿no? Eh, y ese enfrentamiento fue casual, porque nosotros entramos al monte para hacer un reconocimiento, para instalar una base de operaciones. Llegamos hasta las compuertas del río Pueblo Viejo, ahí se decidió regresar por otro camino, porque si nos habían visto pasar por un lado, a lo mejor nos estaban esperando, entonces íbamos por otro camino. Y nos enfrentamos con un grupo guerrillero importante de la Compañía de Monte que iba de norte a sur y nosotros íbamos de oeste a este, o sea que fue muy sorpresivo para ambos lados. Ellos se iban de la zona de operaciones con la intención de que el ejército cayera en el vacío y al caer en el vacío se fuera. Lo que no sabían ellos que el plan del ejército era, por más que ellos se fueran de la zona de operaciones, el ejército no se iba a ir de la zona de operaciones. Pero bueno, ellos se iban retirando y se encontraron con nosotros sorpresivamente. Fue un combate de encuentro muy sorpresivo. ¿Qué pasó? Usted iba caminando y de pronto, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando iban en esa caminata y en ese encuentro sorpresivo? Yo iba de jefe de la punta de infantería, la fracción más adelantada, de 10 hombres. Generalmente la punta de infantería va al mando, es un grupo de unos 10 hombres que va al mando de un cabo o de un sargento. Pero en este caso se adelantó la posición de los oficiales y de los suboficiales en el orden de marcha, por lo que dije hoy, para darle más confianza a los soldados y para desmentir la propaganda de Leer que decía que nosotros íbamos a mandar a los soldados como carne de cañón. Entonces yo iba como tercer hombre siendo teniente, es inusual. Después quedé como segundo hombre porque el soldado que estaba delante mío perdió un poco de concentración y dije, bueno, vaya para atrás y que lo reemplacen. Después la senda se bifurcó, de casualidad, y el cabo primero Orellana, que iba primero, iba en una senda, yo quedé primero en otra. Y ahí comenzó el combate. Vi un guerrillero, le tiré, avancé, sobrepasé a alguien que no lo vi y me caí con una perdigonada, de los cuales una pegó en la columna. Inmediatamente que caí yo dejé de sentir las piernas. Ahí le pedí, le grité, Cáceres, estoy herido. Cáceres iba como asesor del jefe del equipo de combate porque era instructor de comandos. Yo no pertenecía a ese equipo de combate, iba agregado. Yo era comando también y a mí me dieron la punta de infantería. Yo pensaba que me iban a rescatar cuando progresara el avance, pero Cáceres sorpresivamente, inexplicablemente saltó y uno, a pesar del egoísmo que tiene como herido, a mí me pareció, le dije, ¿qué hace? O sea, me pareció demasiado riesgo. Y él me dice, quédate tranquilo que yo te saque. Y ahí nos abrieron fuego y lo mataron. Bueno, sentí muchas cosas, bronca, angustia, miedo, fervor. Le tiré una granada a un guerrillero que estaba delante mío, explotó al lado, pero unos segundos antes lo mataron con disparo de FAL. Bueno, ahí para mí prácticamente terminó el enfrentamiento. Vi pasar al asalto a un subteniente con los soldados. Me acuerdo que pensé, los soldados andan bien, entre todas las cosas que se me iban mezclando de sensaciones, ¿no? Y después me llevaron a un lugar de reunión de heridos. Ahí me empecé a preocupar porque no sentía las piernas y después empezó a salir sangre de la boca y dije, estoy perforado por dentro. Y estaba el capitán Jones, que era el jefe del equipo de combate, muy bien, se comportó, lo vi muy sereno y en un momento dado le dije, si no me sacan del monte en helicóptero no salgo de acá, porque habíamos caminado muchas horas y me sentía que no iba a durar mucho si no llegaba pronto al hospital. Bueno, aparecieron 2 helicópteros que no sabían quiénes eran los que estaban al sur del río Pueblo Viejo, éramos nosotros.
Los guerrilleros estaban una pequeña fracción al sur del río Pueblo Viejo y una fracción grande al norte del río Pueblo Viejo. Y a través del río también había un combate por el fuego. Y recuerdo que el helicópterista dijo: los que están al sur del río Pueblo Viejo, identifíquense. Y no nos podíamos identificar porque la antena de radio que tenía John se la habían volado de un tiro. Y entonces nos tiró, el helicópterista era el capitán Grandinetti, que después llegó a general, nos tiró 2 cuetazos. Y yo cada vez que lo veo le digo: Grandinetti, ¿se acuerda de los 2 cuetazos que nos tiró? Bueno, después pasó por la vertical y entró en contacto y ahí tiró al otro lado. Y Grandinetti, si hubiera sido un poco más prudente, no bajaba, porque no tenía mucho combustible, pero bajó. Y si hubiera sido un poco más prudente, no hubiera bajado en el río donde se había estado combatiendo por el fuego, porque los guerrilleros se retiraban. ¿Qué pasaba si quedaba uno solo del otro lado? Bueno, entonces me rescataron y me llevaron al hospital militar. Cuando llegué al hospital militar vinieron a sacarme sangre, y para que no me saquen sangre yo dije: tengo 0 universal. Y ahí perdí el conocimiento. Bueno, ¿qué recuerdo yo? Yo digo, una vez dije en un acto, fue un gran día. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir con los dolores, tiene que evaluar los dolores y las alegrías, ¿no? Entonces, y uno aprende a rescatar de lo que está mal, lo que está bien. Entonces, yo dije: ¿de qué me voy a recordar? ¿De que me iría? No sé, ya lo sé. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué rescato de ese día? ¿Por qué fue un gran día? Porque nadie defeccionó, porque todos los hombres que yo vi combatieron con valor, porque arriesgaron, porque un hombre murió para socorrerme. Entonces, desde el punto de vista militar, es una fracción que combatió brillantemente. Tal vez cometimos errores porque éramos jóvenes. Yo creo que a Cáceres y a mí nos hirieron porque hubo un exceso de entusiasmo. Nosotros éramos paracaidistas y comandos. Y entonces tal vez queríamos demostrar de que éramos una élite. No sé si eso es soberbia, pero bueno, queríamos demostrar que éramos una élite de combatientes, y tal vez por eso y por nuestra juventud nos traicionó el fervor. Si hubiéramos sido un poco más prudentes, no hubiera pasado eso. Pero bueno, ya está. Y bueno, usted ha escrito un libro, Enemigos, ¿no? sí. ¿Cómo ve, cómo analiza desde hoy lo que pasó ayer? Bueno, tantas cosas. Veníamos bien nosotros los militares veníamos bien con el gobierno de María Estela Martínez de Perón, porque no éramos gobierno. Y estábamos haciendo lo nuestro, ¿no? Yo creo que si no hubiera habido un golpe militar y el gobierno militar no hubiera fracasado, estaríamos en otra situación los militares. Pero todos los méritos que hubo, tanto antes del 24 de marzo como después, porque también después hubo enfrentamientos armados y hubo muchos actos meritorios del ejército argentino, ¿no? Muchos actos de valor, de heroísmo, tenemos nuestros mártires. Y bueno, el fracaso del gobierno militar, las culpas del gobierno militar taparon todo eso, porque irresponsablemente la condena al gobierno militar se la trasladaron a las Fuerzas Armadas, por ideologismo, por revanchismo y por oportunismo político. Por ideologismo porque hay una ideología que siempre creyó que era necesario destruir a las Fuerzas Armadas como paso previo a la toma del poder. Como no la pudieron destruir por las armas, dijeron, bueno, las podemos destruir con el descrédito, la descalificación, la humillación y el desarme. Y lo han hecho, o casi lo han hecho. Después está el revanchismo. Yo conocí un oficial que está condenado a cadena perpetua y me dijo, mira, si hubiera habido un gobierno civil, yo en vez de estar condenado a cadena perpetua estaría condecorado. Entonces,
A mí me pareció que era una exageración, pero después empecé a escarbar la situación y llegué a la conclusión de que no, porque hay muchos oficiales que en ese momento eran jóvenes y que ahora están condenados por partícipe necesario. Si usted no lo hubiera capturado, él no hubiera desaparecido. El oficial le dice, ¿pero qué sabía yo que iba a desaparecer? Ah, no, partícipe necesario. Si hubiera habido un gobierno civil, el gobierno civil, al no haber un traslado de la condena a la Fuerza Armada, se hubiera encargado también de poner las cosas en su justo término. Este oficial merece estar condecorado porque tuvo el riesgo de capturar a un guerrillero. Y estos que cometieron el delito de hacerlo desaparecer son los condenados. Pero no todos en la misma bolsa. Y después el oportunismo político. ¿El oportunismo político qué es? Es la irresponsabilidad de trasladar la condena del gobierno militar a las Fuerzas Armadas para tenerla a las Fuerzas Armadas como chivo expiatorio, que tape sus propios errores de gestión, ¿no? Entonces, bueno, el dolor que yo tengo es esa falta de reconocimiento. Resentimientos tengo contra los hombres con los cuales yo me enfrenté, no tengo ningún resentimiento. Yo soy un soldado, los vi a esos hombres, se pusieron un uniforme, tomaron un fusil y pelearon. Por lo menos fueron a cara descubierta. Tengo resentimientos con los que no han combatido y han usufructuado el dolor ajeno. Contra esa gente tengo resentimiento. Hay un doctor que en una conferencia dijo que una de las grandes culpas del gobierno militar fue que, habiendo tenido tanto poder, incluso sobre la vida de los argentinos, no fue capaz de terminar con ninguna de las mafias que tiene el país. Hoy en día, cuando se habla de las culpas del gobierno militar, se dice la culpa del gobierno militar es los métodos ilegales en la lucha contra la subversión, la guerra de Malvinas, el fracaso de la política económica, pero nadie cuenta la cuarta culpa, que es no haber terminado con todas las mafias. ¿Por qué? Porque las mafias están hasta el día de hoy. Y están intactas. Esos hombres, esos mafiosos, que están enquistados en diversos lugares del Estado, ¿no? Que estuvieron, que están, han hecho mucho daño, nunca combatieron, quedaron siempre ilesos, siempre intactos, nunca acusados. Entonces, yo digo, cuando comparo a estos mafiosos con los guerrilleros con los que yo me enfrenté, entre los cuales hay perversos, obviamente, porque una cosa es el guerrillero con el que yo me enfrenté en el monte, que estaba uniformado y con un fusil, y otra cosa es el que pone una bomba, como la que pusieron en Seguridad Federal, donde hubo 22 muertos y 60 heridos, y que no se la cuenta como la tercera gran bomba en la Argentina porque es una bomba colocada contra las fuerzas de seguridad. Pero esa bomba, en cantidad de muertos, equivale a la que pusieron en la Embajada de Israel. Pero no se habla de eso. Bueno, entonces, ¿cómo fue el libro? Usted me preguntó cómo fue el libro Enemigo. Bueno, yo tenía en la facultad una deuda de que había estado mucho tiempo como licenciado en Ciencias Políticas, había dado clases como adjunto, pero no había hecho el doctorado. Cuando hice el doctorado empecé a ver qué tema toco, y todo me fue llevando a lo que fue mi vida, esto que me marcó, que fue la vida militar y la lucha contra las organizaciones armadas y la Operación Independencia y Pueblo Viejo. Pero yo no lo podía encarar desde un punto de vista de un relato de acciones armadas, sino que lo encaré desde el punto de vista de un tema de teoría de guerra revolucionaria. Para lo cual me advirtieron en la Universidad Católica, la tesis no va a tener ningún valor si no hay una entrevista a la gente de la organización armada que es estudiada. Entonces, con el primero que hablé fue con Arnold Kremer, que fue el último jefe del ER, con lo cual tuvimos una charla muy fluida y de mucho tiempo, fue como 3 horas, y yo alguna vez me pregunté y dije, ¿cómo es posible que sea tan fluido esta charla? Casi parecemos amigos, y no lo somos enemigos. Y la conclusión es que en muchos aspectos
éramos idénticos, nada más que de signo contrario. Es decir, hombres de armas, hombres que se estaban dispuestos a jugar por lo de uno, hay un compromiso, sistemas de lealtades, etcétera, etcétera. Bueno, el segundo hombre que conocí fue Carlos Gavetta, que fue Inteligencia del ER. Bueno, a raíz de las entrevistas, las charlas, empezó una mirada más sin enconos. Y sobre todo un deseo de conocer al otro, ¿no? Conocerlo ya no como el enemigo, porque el enemigo no tiene nombre y apellido, no tiene familia, mujer ni hijo, es el enemigo. Pero cuando uno empieza a hablar con el enemigo, se entera de sus vivencias, de sus sentimientos, y quiere saber más. Bueno, a raíz de eso hubo comidas en casa, comidas. Un día estábamos cenando en la casa de Carlos Gavetta, y ahí nació el libro. Cuando bajamos por el ascensor, Carlos Gavetta me pone la mano en el hombro y me dice: Rodolfo, ¿te diste cuenta que si nosotros nos hubiéramos encontrado hace 40 años, nos hubiéramos cagado a tiro? Él lo dice en el libro. Y yo le dije al toque, que merece una explicación, ¿no? Yo le dije, ni vos ni yo éramos los malos. En realidad, tanto en el bando mío como en el bando de él, hay malos, y a lo mejor podría haber salido alguna maldad de alguno de los dos en algún momento, pero yo lo decía porque en realidad hay otros malos, muy malos, que no son ni el ejército ni las organizaciones armadas, que son lo que yo le dije recién, los que están intactos. Bueno, y así nació el libro. Tuve mucho temor, estuve estresado, porque si yo escribía el libro, si me apartaba un pasito para un lado, no era creíble. Si me apartaba un pasito para el otro lado, algunos camaradas míos me iban a querer colgar, me iban a decir, ¿qué haces? Entonces, pero dije, no, yo voy a aprender lo que aprendí en la Universidad Católica, que cuando se hace un trabajo de investigación hay que ser objetivo y hay que tener honestidad intelectual. Así que traté de, lo que no lo sabía, me fui, porque algunos temas lo sabía, pero había que rellenarlos, entonces, bueno, tomé contacto con compañeros míos, le digo, esto lo sé, pero a ver, contame algo más porque hay algunas cosas que se me han perdido. Y bueno, hice paralelamente un trabajo también de investigación y así salió el libro. El libro tiene 3 partes. Una parte donde charlamos Gavetta y yo para mostrar cómo 2 personas con la misma atracción social, con la misma infancia, con el mismo barrio, con las mismas vivencias de la infancia y de la adolescencia, uno sale para el ejército y otro sale para el ER y se enfrenta. La segunda parte tomamos una serie de temas emblemáticos de la década del 60, del 70 y posteriores, donde habla él y hablo yo, pero no en una conversación, sino cada uno lo suyo, su pensamiento. Y al último hay un epílogo. No, después la tercera parte es lo más importante que nos pasó a nosotros. A mí el combate de Pueblo Viejo, donde yo fui herido y quedé en una silla de ruedas, y él en un enfrentamiento donde él estaba en una reunión donde estaba la Junta Coordinadora Revolucionaria, o sea que estaba el ER, Tupamaro, Ejército de Liberación Nacional y MIR de Chile, y en una locura de ellos, esa reunión la hicieron 2 o 3 días después del 24 de marzo en una quinta de Moreno. Y les cayó a la policía, que tuvieron suerte porque la policía no sabía bien qué era eso. Pero comenzó un enfrentamiento y él ahí perdió, la mataron a su mujer. Que yo después vi la foto y una muy linda mujer, ¿no? Y muchas veces yo le dije, decime, Carlos, ¿era el amor de tu vida? Bueno, como él tiene otra pareja, no me lo contestó, pero no sé, me quedó la duda. O sea que, bueno, sea lo que sea, fue un golpe también muy duro, ¿no? Y eso es la tercera parte del libro y después viene el epílogo. Ahí está. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. La verdad, es para hacer un programa, no una nota. Sí, claro. Bueno, Diego, coméntanos un poco cómo has vivido este día aquí en la provincia de Tucumán y con todo lo que pasó y la gente que te encontraste, compañeros de tu padre. Es más,
una persona a quien tu padre le salvó la vida a costa de la suya. Y la verdad que ha sido un día muy, muy emocionante y además de cierre de tantos años de búsqueda, porque todo, digamos, la reconstrucción que tuve que hacer de la historia de mi padre, fueron muchos años, a través de distintas anécdotas, de amigos, de compañeros, de familiares, donde fui conociéndolo, porque yo tenía 7 meses cuando él falleció. Bueno, reencontrarme con Rodolfo prácticamente 25 años después, él es la primera persona con la que yo hablo, que él me cuenta cara a cara cómo fue el combate, de primera mano, porque había escuchado, lo único que sabía en casa que mi padre era militar, que había muerto en un combate, le había salvado la vida a alguien y no se hablaba más. Entonces, hace 25 años atrás, tuvimos un café con Rodolfo, y ahí me contó bien cómo había sido el combate. Bueno, pasa que era muy joven, entonces no entendía ni el contexto histórico, ni nada, me hablaba de una guerra, decía de qué guerra, como era un tema tabú en casa. Entonces había muchísima información que yo no manejaba y no estaba maduro para ese momento. Entonces, bueno, llevó un proceso muy largo de muchos años, de juntar mucha información, de leer, de escuchar anécdotas de muchísimas personas. Y el día de hoy fue para mí como un cierre de tantos años, digamos, de trabajo y de búsqueda, y poder verlos hoy, el mismo ejército también reconociendo lo que fue el combate de Río Pueblo Viejo, la acción heroica de mi padre, hacer una formación militar, para mí es algo inolvidable y único y una experiencia muy sanadora, digamos. Así que muy lindo, muy emotivo. Así. Gracias, Diego.